Yo creo que deberíamos empezar. Nos han hablado de que estos días vamos a intentar ver cómo podemos ser más competitivos y, bueno, creo que la logística algo tiene que decir o nos tiene que ayudar en ello. Si os parece, por empezar, voy a pedir quizás al que tiene más experiencia, no te estoy llamando viejo, pero quizás porque llevas más años en esto, nos ilustres un poco. ¿Cómo crees? ¿Qué crees? ¿Realmente la logística puede ser una herramienta para la competitividad? Bueno, buenas tardes. Gracias, Mireia, por la presentación. Lo de la experiencia me recuerda algo que alguna vez me dijeron, que siendo pues más antiguo, más experto en la profesión, no por eso sabías más, sino que habías tenido bastante más tiempo para enterarte de que sabías muy poco. O sea, que eso es la experiencia. Bien, evidentemente yo creo que la respuesta a la pregunta es fácil, ¿no? Yo tendría que decir que sí. Por supuesto no puedo decir que no, que la logística no es una herramienta de competitividad y todo el mundo tiene claro hoy, creo que lo tiene todo claro, que existen grandes empresas, grandes ejemplos de gestión excelente gracias a una buenísima gestión de la cadena de suministro. También todos sabemos lo difícil que es el mundo empresarial, la dureza del mercado, la globalización, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría entrar más en la pregunta que me haces, hablando un poco de lo que realmente es competitividad empresarial, ¿no? Si para ser competitiva una empresa, yo creo que tiene que ser buena en dos cosas, o excelente en dos cosas. Una es en estrategia. Tiene que ser buena en estrategia, definiendo claramente cuáles son los factores que debe de diferenciarse positivamente, claro, de su competencia. Factores diferenciales que sean apreciados por los clientes y además, como se dice hoy día, con sostenibilidad, ¿no? Que duren. Eso es estrategia. Por supuesto, la empresa competitiva tiene que también ser muy buena o excelente en las operaciones, en ejecutar todo aquello que lógicamente se ha definido en la estrategia, ¿no? En este aspecto, la logística, yo para mí, por lo menos lo veo así, tiene esas dos componentes, porque no cabe duda que logística es una estrategia de gestión. Una estrategia de gestión de una cadena de suministro de forma global, que tienda pues, a aplicar esa estrategia de diferenciación, pero sobre todo pues, a equilibrar lo que son los recursos que tiene la empresa con las necesidades de sus clientes dentro de ese marco de competitividad. Pero, por otra parte, la logística también es un conjunto de acciones, de medios, es decir, de operaciones que tienen que proveer y prever los recursos que la actividad principal de una empresa, sea vender, sea fabricar, sea un servicio, tiene que hacer. Y en este aspecto, en lo que es la cadena de suministro, en todo su conjunto, desde proveedores de nuestros proveedores a clientes de nuestros clientes, no cabe duda de que hay multitud de operaciones donde buenas prácticas pueden ser posibles y donde la competitividad en coste y en servicio tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Gracias. Pues un poco, como tú bien decías, ¿no? Como a lo largo de toda la cadena, ¿no? Cómo podemos ir siguiendo y hacer realmente pues, que la estrategia sea una estrategia que nos lleve realmente a cumplir con nuestro objetivo de mejorar, ¿no? Esta tasa de servicio al cliente, siempre reduciendo los costes. Si os parece, podríamos analizar un poco más en detalle las distintas fases de la cadena y ver un poco, me gustaría que fuerais viendo pequeñas oportunidades que podemos ir encontrando dentro de las fases de la cadena donde nos dé la oportunidad de hacer una mejora o de realmente poner en marcha un plan que nos haga ser más competitivos. Entonces, si os parece, siguiendo un poco el orden lógico de una cadena, si pensamos, podríamos empezar con el tema de la cadena de aprovisionamientos. Y aquí quizás, Jesús, creo que te toca por tu experiencia. ¿Cómo lo ves, no? O sea, ¿qué podemos hacer dentro de esta fase de la cadena? Bueno, gracias, Mireia. Buenas tardes. En Valeo tenemos dirigida la mejora continua en 5 grandes áreas. La calidad total, la implicación del personal, la innovación constante, la calidad total y la integración de los proveedores. Estas son nuestras grandes áreas de mejora continua. Si realmente la integración de proveedores es una de esas áreas, es porque estamos convencidos de que nos da una reducción de costes, de que nos da mejores posibilidades de servir al cliente y si tenemos un buen servicio al cliente nos da mayores garantías de ganar contratos
y mantener el negocio en el futuro. Entonces, en esa zona de la integración de proveedores, a mí me gustaría destacar 3 líneas de trabajo. 3 palabras: información, formación y compromisos. La información que tiene que llegar a nuestros proveedores debe ser de calidad, debe ser regular y debe ser no solamente en el corto, sino también en el medio y en el largo plazo. Y la estructura que tenemos en Valeo, con una serie de reuniones formalizadas todos los meses, interviniendo todas las funciones, soporte, y todas las semanas con la parte de la planta propiamente dicha, tienen como objeto definir nuestras estrategias de ventas, de stocks y de producciones para los próximos días, semanas y meses. Cada semana, los jueves, nosotros les hacemos llegar a todos nuestros proveedores información de qué piezas tienen que fabricar en las 2 próximas semanas día a día, en los 3 próximos meses semana a semana y en los 6 próximos meses mes a mes. Lógicamente se trata de previsiones, pero con un horizonte suficientemente amplio como para que nuestros proveedores puedan alisar sus flujos, intentar reducir sus costes y también, ¿por qué no?, asegurar una tasa de servicio correcta de las piezas hacia nosotros. La segunda parte es el concepto de formación. Estamos convencidos de que el sistema de producción Valeo, que no es un sistema propio ni nuevo, sino que toma muchas referencias de elementos de los grandes teóricos japoneses que están tan en boga, es útil, es coherente y rinde beneficios. Y nosotros sabemos que somos una multinacional, una talla bastante grande, nuestros proveedores son más pequeños la mayoría de ellos y estamos convencidos de que formándoles en las mismas herramientas que nosotros utilizamos en interno, seremos capaces de que, por una parte, ellos mejoren su competitividad y una parte de esa mejora revierta también sobre sus costes de los cuales nos beneficiemos. Entonces, hacemos formaciones SMED, hacemos formaciones TPM, hacemos formaciones Quick Response de los problemas de calidad y dentro de nuestras propias instalaciones hacemos venir a los proveedores para que con los mismos técnicos e ingenieros que nos forman en interno, se formen ellos y sean capaces de después poderlo implantar en sus propias plantas. Y, por último, los compromisos, en forma de lo que denominamos protocolos logísticos, que cifran las frecuencias de entrega, las cantidades, los lotes mínimos que tienen que entregar y las condiciones de fabricación. Un ejemplo muy rápido. Hace unos años nosotros recibíamos las piezas en palets. Teníamos que, con el fin de evitar aleas en las líneas de ensamblaje, reembalar todos esos palets y ponerlos en cajas pequeñas, que son lo que nosotros usamos en interno. En el año 2001 había 11 personas exclusivamente dedicadas a esa tarea. Hoy no hay más que 4. El año que viene no habrá ninguna. Eso se ha logrado simplemente negociando con los proveedores unas condiciones diferentes de entregas. Y queremos ir más allá con proyectos que tenemos en el futuro que van en esa misma línea. Gracias. Jesús creo que una de las ideas que nos ha recalcado es el tema de la integración con los proveedores. En tu experiencia, Fernando, ¿también reafirmarías? Bueno, buenas tardes antes de nada y gracias, Mireia, por la pregunta. Yo creo que en nuestro caso hay varios elementos de los que ha nombrado Jesús que son claramente aplicables, salvando, por supuesto, las distancias y las diferencias de sector. Nuestra empresa, ADI, es la filial de distribución del Grupo ARC Internacional, primer fabricante mundial de vidrio, y esta compañía internacional compró a la nuestra a finales del año 2003. Esto hizo que nuestro primer objetivo fuera facilitar la integración de la cadena de suministro, incluyendo, aparte de lo que es nuestra red actual de distribución ibérica con 9 almacenes de distribución, a nuestras principales fábricas europeas, que están situadas en Bilbao y en Arques. A partir de ahí, el primer escalón de nuestra particular escalera de Jacob para construir la cadena de suministro fue implementar un sistema de forecasting similar al que ha hecho referencia Jesús hace un momento, que permitiera optimizar la gestión del 55% de nuestras compras que vienen de las fábricas del grupo. Este forecasting está basado en 2 pilares fundamentales. Por un lado, la colaboración. Entiendo que la planificación de la demanda, si no es colaborativa, no es tal, con nuestras 3 unidades de negocio de Consumer Goods, Food Service y B2B que tenemos dentro de la compañía. Es decir, con las direcciones comerciales de nuestra empresa. Y en segundo lugar, utilizando registros históricos del módulo Material Management de nuestro sistema de gestión integrado, que no es otro que el SAP. A partir de ahí, hacemos el forecasting, que en sí mismo no es, por supuesto, un fin, sino únicamente un medio para conseguir
aportar valor añadido a nuestro grupo, de manera que nuestra sede comienza a tener visibilidad real de las necesidades del mercado ibérico a partir de un escenario nuevo. Históricamente, la visión que tenían las fábricas era una visión totalmente fragmentada y segmentada por un flujo vía mayoristas. A partir del año 2004 se es capaz perfectamente de diferenciar las acciones promocionales de las acciones de lineal en el suministro a las grandes superficies. Se es capaz de diferenciar elementos de la demanda que tienen que ver con promociones de canal ligados a rápeles y descuentos especiales de lo que sería un consumo recurrente. Y con esto conseguimos 3 objetivos fundamentales. Al hacer este forecasting estamos asegurando nuestro servicio, porque las previsiones fiables privilegian el servicio de nuestras fábricas. En segundo lugar, estamos ayudando al equilibrio de stocks dentro de toda nuestra red europea de centros logísticos y, en tercer lugar, y yo creo que también es muy importante, estamos alisando la carga de nuestro útil industrial, que son fábricas de vidrio que trabajan 365 días al año y las 24 horas del día. Un segundo ejemplo al que hace de los temas a los que ha hecho referencia también Jesús, de integración de la cadena de suministro para nosotros, muy brevemente, es la cadena de suministro overseas. El 30% de nuestra cifra de ventas está focalizado en productos que vienen de Extremo Oriente o de América del Sur. Esto es un cambio que se ha producido en los últimos 5 años de una manera bastante vertiginosa, como todos sabéis. Para nosotros, la clave en este caso ha sido ser capaces de implementar un control de la cadena de suministro desde el proveedor en origen, incluyendo puerto de origen, flete, puerto de destino y distribución primaria y secundaria a nivel de la península ibérica. Con esto hemos conseguido algo que para nosotros ha sido muy importante, que es perder la trayectoria histórica de vender únicamente contra stock, que es la trayectoria histórica de un distribuidor, para pasar a vender contra planificación overseas o, dicho de otra manera, contra stock, que está en estos momentos en el agua. Para mí estos 2 ejemplos, el forecasting integrado y la integración de la cadena overseas, desarrollada por nuestros departamentos de aprovisionamiento y compras, son fundamentales para ejemplificar lo que es el binomio que estábamos tratando de logística y competitividad. Muchas gracias. La verdad es que abrís todos temas apasionantes que podríamos empezar a profundizar, pero tenemos que seguir un poco adelante por un poco cumplir con los horarios. Si os parece, pasamos a una nueva fase y luego, pues, si tenemos tiempo en el turno de preguntas, volvemos a ello. Diría ahora, pensemos un poco en términos más de producción, gestión de logística interna. Andrés, creo que te toca. Buenas tardes, gracias Mireia. Tocando un poco la parte de la cadena de suministro enfocada al tema productivo, al tema de logística interna, yo creo que si debiéramos de centrarnos en cuáles son los factores que tienen más importancia y que es necesario desarrollar un poco con más profundidad dentro de lo que sería el proceso productivo, aquellos factores que mayor incidencia tienen dentro de la cadena de suministro, yo creo que me atrevería a nombrar básicamente 2, a pesar de que posiblemente en la cabeza de todos ustedes hay alguno más, ¿no? Yo creo que la flexibilidad y el coste son los 2 factores claves dentro del proceso productivo a la hora de generar una ventaja competitiva dentro de nuestra cadena de suministro frente al resto de cadenas de suministro. Flexibilidad en la capacidad de adaptarnos a las necesidades del cliente, flexibilidad en la adaptación del proceso productivo de manera diaria a las necesidades y, por otro lado, coste en lo que se refiere sobre todo a todos esos costes ocultos de todas aquellas actividades que no generan valor añadido dentro del proceso productivo. En un estudio realizado un poco a nivel mundial, el 20% de las actividades que se realizan dentro de un proceso productivo en las empresas genera valor añadido y el 80% no genera valor. Y tenemos la tendencia en las empresas a centrarnos en ese 20% que genera valor, en cómo lo mejoramos, en cómo lo optimizamos y nos olvidamos de ese 80% que tiene unos costes, por decirlo de alguna manera, fijos, una serie de costes también muchas veces ocultos y la verdad es que es necesario aplicar una serie de técnicas para conseguir que estos costes o que estas actividades que generan un coste y que no generan valor se puedan reducir. Nosotros dentro de Kohler y dentro de lo que sería el Kohler Operating System trabajamos mucho el tema de los despilfarros. En el tema de los despilfarros nosotros tenemos básicamente 7 despilfarros que analizamos de manera mensual y en los cuales incidimos a través de diferentes técnicas. Sería mucho el tiempo que necesitaríamos para explicar o para entrar en detalle cómo cada uno de estos despilfarros puede ser reducido o puede ser evitado. Pero a mí me gustaría centrarme un poco, por enumerar los 7 despilfarros con los cuales nosotros trabajamos, que serían sobreproducción, tiempo, esperas, transporte, manipulación, procesos, stocks, movimiento y defectos de producto.
A mí me gustaría centrarme principalmente en el tema de movimiento, manipulación, en el tema de defectos de producto y en el tema de esperas. Para el tema de esperas, actualmente estamos aplicando técnica o el método SMED, que nos permite minimizar el tiempo que es necesario para realizar el setup de la maquinaria o para realizar cualquier cambio dentro de las líneas de producción. Este método SMED, puesto en marcha dentro de lo que es Kohler Europa hace un par de años, permitió que tuviésemos un resultado de una reducción de los tiempos en cambio de líneas de más del 40% después de los 3 primeros meses de aplicación. Con respecto al tema de defectos de producto, este es uno de los defectos o de los despilfarros que más de cabeza llevan a los ingenieros de la compañía. Y es que, aunque parezca mentira, es muy difícil de cada 100 piezas que colamos, de cada 100 inodoros, lavabos o bidets que colamos, es muy difícil conseguir que los 100 sean perfectos. La productividad o el nivel de productos perfectos está rondando el 70 y el 80%, y en alguna serie de productos la verdad es que llevan de cabeza a los ingenieros de la compañía. Nosotros para ello lo que estamos haciendo es aplicar técnicas de mejora continua y aplicaciones de Six Sigma que permiten pues, reducir los defectos, el consumo de material y sobre todo también tienen una gran implicación en la mano de obra. Y ya por concluir, el último despilfarro en el que trabajamos de manera insistente es en el tema de movimientos y manipulación. Para ello estamos aplicando el método de las 5 S, que es un método que nos está permitiendo reducir muchísimo vía lo que es gestión del orden, de la limpieza, diseño del layout dentro del proceso productivo, está permitiendo mejorar los lead times y por otra parte está permitiendo optimizar todo lo que sería la productividad diaria dentro de la planta. Pero insisto que el tema de las mermas o el tema de las mudas es un tema complejo que llevaría mucho tiempo hablar y en el cual incide directamente en el resultado de la cadena de suministro a nivel global.